Gracias a todos por haber venido. Hace exactamente un año, en el Alvear Icon de Puerto Madero, iniciamos junto con la Universidad Argentina de la Empresa, están sus directivos acá, sus directives, con la UADE y con Jorge Argüello a través de su fundación, Embajada Abierta, y desde la revista Noticias a meternos lo más creativamente posible, y creo que lo logramos, en una agenda paralela de los temas más abiertos, amenos para el público, interesantes, sobre el futuro, la educación, la tecnología, parte de la agenda de este acontecimiento que está ya a punto de producirse en la Argentina, y que valoramos desde el principio como un acontecimiento extraordinario, muy importante para nuestro país, para la visibilidad de la Argentina, para poder no solamente generar una foto de familia, como se le llama con los principales líderes del mundo en Buenos Aires, sino seguir con la expectativa y el camino de meter y tener a la Argentina dentro de los grandes temas y de las agendas del mundo. Estamos llegando a eso. Agradecemos que para esta previa del G20 dos figuras de primera línea de la política nacional, los senadores Federico Pinedo y Miguel Ángel Pichetto, todos los conocen y no necesitan en este ámbito ninguna presentación, se sumen a este último evento que ya es el cierre con esta previa al G20. Y para no hacerlo demasiado largo, yo le pediría a Jorge Argüello, que es del equipo que organizó todas estas iniciativas, el verdadero experto en temas internacionales y de la agenda diplomática de nuestro país, que nos dé en un minutito, Jorge, cómo estamos llegando a este G20 y qué tenemos que esperar desde tu punto de vista. Bien. Mira, en primer lugar, digamos que la Argentina se prepara a vivir un acontecimiento ciertamente extraordinario. O sea, Donald Trump podrá volver a la Argentina, Angela Merkel podrá visitar Buenos Aires, Putin volverá a nuestro país, pero lo cierto es que durante 48 horas los 20 principales líderes de las 20 principales economías del mundo van a converger en Buenos Aires para ocuparse de la agenda global. Esto ya de por sí supone para la Argentina una gran oportunidad y todavía está por verse si vamos a poder utilizar esa oportunidad a un nivel óptimo, subóptimo o desaprovecharla. Lo cierto es que el G20, como todos saben, es producto de la crisis. Yo vivía en Nueva York el 15 de septiembre del año 2008 cuando quebró Lehman Brothers. Aquello que no podía quebrar, quebró. Disparó una crisis financiera planetaria. Y ahí es cuando el mundo se da cuenta que las herramientas, el sistema de reglas, el sistema de instituciones creados en la posguerra ya no servían. Ni la ONU, ni el Consejo de Seguridad, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, nadie podía atajar semejante crisis. Allí es cuando George W. Bush toma la decisión de hacer 19 llamados telefónicos a los 19 jefes de Estado y de Gobierno de los países del G20 y se verifica la primera cumbre de jefes de Estado del G20 en la ciudad de Washington el 16 de noviembre del año 2008. Han pasado 10 años, la emergencia de la crisis financiera de alguna manera fue controlada, pero hoy tenemos una nueva emergencia, que es donde yo creo que debe concentrarse la actual cumbre del G20, la que se va a hacer en Buenos Aires, y tiene que ver con la guerra económica, la guerra comercial. El mundo está ha entrado en un esquema de guerra comercial en donde, y el siglo XX tiene varias muestras para ofrecernos, en donde todos pierden. Y lo más importante, los que más pierden son los países medios y los países más chicos. De manera tal que yo tengo la expectativa de que si no se logra un acuerdo, por lo menos se logre una tregua en materia de guerra comercial en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20. Partiendo de lo que decía Jorge Pinedo, la tapa de noticias que está en la calle tiene una apelación que es Argentina Ring del Mundo, y habla de las distintas peleas que tienen que ver con esta
guerra comercial que está instalada. Argentina en estos días va a ser el ring del mundo, va a ser el centro de la mirada del mundo. ¿En qué? Existe la posibilidad de que algunos de estos países busquen acuerdos. Lo que hemos visto en los últimos años es como algunos países, especialmente Estados Unidos, endurecen mucho su posición, a los efectos después buscan un acuerdo, ¿no? Lo vimos varias veces. Y estas reuniones globales de líderes, aunque uno podría decir, es igual que cualquier otro día, el día que se reúnen acá también se podían reunir por teléfono, cuando se reúnen, todos ponen como una carga especial de esta es la oportunidad, acá tenemos que tomar alguna decisión, si es que es posible tomar la decisión. Así que me parece que va a haber encuentros, bueno, ya nos hemos enterado ahora de que Trump iba a demorar un poco su partida y va a tener una reunión especial con el líder chino, con Xi Jinping, que es el principal foco de guerra comercial, llamémosle, y es posible que se encuentren situaciones de búsqueda de consenso o de pasar de la confrontación a la cooperación, ¿no? Que eso me parece que siempre es el dilema central de la política exterior. ¿Pichetto? Sí, en primer lugar, Eddie, agradecerte la invitación de la revista Noticias y es un honor compartir con Federico y con Jorge, que es un especialista, estas reflexiones. Yo tengo una visión de menor expectativa. Me gustaría que ocurriera lo que acaba de formular Jorge y Federico, pero percibo, y lo que se analiza también de las cumbres anteriores, la última de Hamburgo, la imposibilidad de acordar sobre temas que hacen a la temática comercial, a la multilateralidad. El mundo es un mundo mucho más complicado en términos, digamos, de cierre. Theresa May acaba de hacer una declaración realmente de una, digamos, entidad, afirmó, se acabó el tiempo de la circulación libre. El tema de la migración, el tema de la pobreza extrema que impacta sobre Europa, el tema del comercio y el enfrentamiento abierto entre dos potencias como Estados Unidos y China, que hay que leer los últimos acontecimientos. El vicepresidente Mike Pence acaba de decir que están en la etapa de Guerra Fría. Ojalá encontraran un camino, pero hay un dato para terminar esta primera reflexión. La palabra proteccionismo no va a estar mencionada en ningún documento, si es que hay un documento. Quiere decir que no hay interés en modificar algunas posiciones muy rígidas. Que se hable de ciertas cosas. Exactamente, como tampoco del tema del cambio climático, que es un tema de importancia para el mundo. Si me permitís, sí, la declaración final de los jefes de Estado y de Gobierno del G20 en la cumbre de Buenos Aires eluden una definición sobre cambio climático y eluden una definición sobre proteccionismo. Yo creo que nosotros no podemos de ninguna manera visualizar esa declaración final o esa cumbre como un éxito, porque va a ser un retroceso. Porque por primera vez en la historia, el año pasado en Alemania, no hubo consenso unánime. Exactamente. Y la regla de funcionamiento del G20 es la unanimidad. El año pasado hubo 19 firmas de un lado y una del otro en materia de cambio climático. Y en materia comercial, los otros 19 aceptaron la imposición de Donald Trump. De lo contrario, hubiera habido dos documentos, uno sobre comercio y otro sobre cambio climático. Está claro que la responsabilidad de ese eventual fracaso no es del gobierno, sino que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, porque esta es una negociación que viene encapsulada. Pero yo les quería pedir una reflexión sobre esto. Empiezan a aparecer en el mundo liderazgos personales muy fuertes, masculinos, de dudoso apego a las reglas de juego democrático propias del orden liberal, digamos, que se inaugura después de la Segunda Guerra Mundial. Y cada vez más parece que el sistema multilateral depende de personas, o los Bolsonaros, o los Putines, o los Xi Jinpings, o los Trumps. ¿Qué pasa con el orden multilateral al que estábamos acostumbrados? ¿No se está desmembrando? ¿Cómo sigue esta película? ¿Cuál es
la visión que ustedes tienen. Adelante. Bueno, yo creo que lo que te da a largo plazo son las instituciones. Si no tenés instituciones, todo puede cambiar todo el tiempo, ¿no? Si tenés solamente personas que hacen lo que quieren. La segunda cosa que creo es que los sistemas democráticos tienden a buscar la convivencia en paz y la cooperación, sobre todo en el largo plazo. Es difícil que los pueblos expresados democráticamente busquen la guerra y se mantengan en la guerra, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que si el mundo vuelve a transformarse en islas autoritarias, las posibilidades de confrontación serían infinitas y muy negativas. De todas maneras, a mí me parece raro que en un mundo que está tan interconectado por la revolución digital, podamos convertirnos en islas autoritarias, ¿no? Eso me parece raro como tendencia. Ahora, es indiscutible que hay algunos poderes que son enormes, ¿no? Y que tienen que buscar su lugar, sobre todo frente a lo que fue el desafío del unilateralismo americano. Vos decís, Estados Unidos es el rey del mundo, hace lo que quiere, la unilateralidad, ¿no? Y vos ves que del otro lado está China, está India, que va a tener más habitantes que China, está Rusia, que es un enorme país, está Europa misma en su conjunto. Entonces vos ves, estos no son tipos de arrear a fustazos, ¿no? Y necesitan encontrar su lugar de equilibrio en el mundo. Bueno, el mundo sin equilibrio no funciona, la historia, la política no funcionan sin equilibrios. Así que yo creo que estamos en una búsqueda de equilibrios, en una revolución muy marcada, con el poder pasando de un eje de occidente a oriente, ¿no? Y con una economía con un cambio extraordinario que es dejar de ser o industrias o comercio o agricultura para ser cómo participan los países en la cadena de valor de toda la producción de todo el mundo, que es otro juego, no es el mismo juego. Pero estos liderazgos marcan la agenda. Yo creo que hay un mundo... Marcan la agenda del corto plazo, la marcan. Yo creo que hay un mundo en transición. Digamos, la globalización, que fue el mundo de Obama, digamos, ese mundo que empezó a consolidarse, como bien dijo, a partir de los 2000, 2007 tuvo la crisis, pero ese mundo también genera un conjunto de malestares profundos en la estructura de las sociedades. Y bueno, y el tema es hacia dónde vamos. El surgimiento de líderes de orientación ideológica de centro-derecha son fenómenos que atraviesan hoy a Europa, a los países centrales de Europa. Estados Unidos era inimaginable la posibilidad de un liderazgo como el de Trump. Sin embargo, su discurso disruptivo, el encuentro con esa sociedad blanca americana que había perdido fuentes de trabajo y que se había transportado el empleo hacia el sudeste asiático, hacia la maquila mexicana, en fin, eso provocó indudablemente un proceso de cambio en la política americana. Un partido tradicional como el republicano, aparece un outsider, les gana las primarias y gana las elecciones a una dirigente como Trump. Hay un tema en el mundo que es que el discurso de las élites, digamos, esa visión de las izquierdas que dominan los medios de comunicación, están en crisis con el proceso que pasa por las grandes mayorías en los pueblos. Hay un nivel de insatisfacción y el discurso disruptivo genera elementos atractivos frente a escenarios de temor, el que viene de afuera, el que se queda con el empleo, todo este esquema Bolsonaro o el fascismo o neofascismo, para decirlo de Salvini en Italia, digamos, el cierre de fronteras. Sánchez, el primer ministro español, tiene una visión humanitaria, abrió el puerto de España para que bajara un barco en el Mediterráneo, lo tuvo que cerrar porque su imagen política
se caía abruptamente. A ver, el mundo es un mundo mucho más complicado, es mucho más duro, y estas visiones ligadas a una visión más humana, más integrada, me parece que está en debate y está en crisis. Ahora, estamos hablando en el fondo de expansión de la pobreza a nivel global y de... No creo yo eso. ¿No? No. Pero a lo que voy... Yo creo que claramente baja la pobreza. Porque hay procesos migratorios muy fuertes, de gente muy pobre que busca su oportunidad en otros lados, esto genera tensiones y otras tensiones que yo creo que nos salpican a nosotros también, y esta es la pregunta. Todos estos fenómenos indican también una insatisfacción, una pérdida de potencia o de encanto de los sistemas democráticos tal cual los teníamos concebidos hasta ahora. Yo lo que creo es que el impacto de la digitalización o este mundo digital en la política es devastador, ¿no? De vuelta, cambia el juego. Deja de ser un juego de elites donde un grupo chiquito de personas gobierna y tiene una relación con el pueblo, que el pueblo los vota y siguen gobernando, y se ha transformado en un mundo de participación de la totalidad de la población en el fenómeno político. Y esto cambia, de vuelta, cambia el juego, estamos jugando otra cosa diferente. Entonces, eso le genera una demanda a la democracia que a lo mejor ningún sistema político puede soportar, ¿no? Los gobernantes muchas veces toman decisiones entre dos males, no entre el bien absoluto y el mal absoluto. Entonces tratás de hacer lo menos malo dentro de las posibilidades que tenés, y eso es difícil, decirle a la población vamos por este lado malo, porque el otro es más malo, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto genera una sobredemanda de resultados inmediatos. Por otro lado, pues está este fenómeno de que todos los resultados culturalmente creemos que tienen que ser inmediatos, el placer inmediato, ¿no? Es lo único que importa. Entonces, si vos vas por ahí, es difícil llevar un país que no se rige por... La historia no se rige, y la política tampoco, por esas reglas. La política es buscar acuerdos, y eso requiere contemplar intereses y hacer concesiones, y eso es un proceso más lento. Así que hay una fricción. Pero como decía Churchill, yo no conozco ningún sistema mejor que la democracia. ¿Las sociedades lo perciben eso? Las sociedades navegan en eso. No sé si lo percibimos mucho. No hay grandes teóricos que nos hayan aclarado. Mira, esto va por acá. Hay una etapa del New York Times del día posterior al triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Tapa completa, y el título, que no tenía imágenes, el título decía solamente el sistema ha sido hackeado, ¿no? Sí. Y yo creo que esa tapa marca de alguna manera el cambio de época que estamos viviendo. El viejo orden multilateral en donde negociaban las capitales está completamente en crisis. Está en crisis. No tiene la capacidad de dar las nuevas respuestas que la realidad demanda, ¿no? Y yo creo que esto va a terminar afectando el sistema democrático tal como lo conocemos, porque ya estamos viendo casos muy concretos en regiones muy diversas del mundo operando de esa manera. Sí, además, digamos, Alemania tiene un proceso de crisis también con el aumento de la derecha, de la ultraderecha. Francia inventó a Macron en 7 meses. Yo creo que el establishment francés, los sectores económicos inventaron a Macron y lo sostuvieron en ese proceso electoral para evitar el triunfo de Marine Le Pen, que estaba ayornada, que ya se había corrido al centro, que lo había sacado al padre. En fin, son procesos que están dándose. Fernando Henrique en Brasil dijo que a Bolsonaro no lo conocía. Hace poco tiempo esa declaración. ¿Qué quiero decir? Que hay fenómenos que indudablemente indican un fuerte malestar de las sociedades, también ponen en crisis los valores del sistema democrático, sistema representativo, la división de poderes. Claro que lo ponen en discusión y en crisis. El objetivo de la Cancillería argentina ha sido muy loable, ha trabajado para... En aras de la multilateralidad, de afianzar el comercio. Creo que algunos logros para el país le van a quedar.
significativos. Se abrió mucho más el comercio de las carnes en Estados Unidos. Es probable que haya inversiones en energía, en eólico por parte de empresas americanas. Me parece que el esfuerzo es importante. Lo que creo que el mundo complejo y los intereses en conflicto no van a permitir un documento idílico consolidando el espíritu de la multilateralidad. Me parece que no creo que se llegue a concretar eso. Va a haber reuniones importantes. Claro. Va a haber reuniones importantes. La de Xi Jinping con Trump es una reunión de relevancia. Hay que ver si se atenúa este impulso hacia la Guerra Fría, como dijo Michael Pence, o si van a proseguir, digamos. Los chinos están trabajando en la ruta de la seda. Estados Unidos no tiene para sus aliados una propuesta interesante. Está rompiendo con Europa, está discutiendo cuánto invierte en materia militar. Los europeos están diciendo, bueno, vamos a tener que armar nuestra propia estructura militar. Ha habido una discusión terrible con Macron hace poco tiempo, digamos. Y además estos escenarios le vienen bien a hombres como Trump. Muchas veces generan una gestualidad que tiene que ver con la autoridad y con la visión de dominación del imperio americano, que yo creo que sigue siendo el país dominante en el contexto mundial. China está avanzando y está avanzando fundamentalmente en el África y en Latinoamérica y en todo lo que es el esquema del Pacífico, y eso abre preocupaciones. Miguel, en ese contexto uno tendría que preguntar si ustedes dos son las personas indicadas para darnos alguna pista a dónde se para Argentina. Porque si vamos a una guerra de colosos, tenemos nosotros una parte sustantiva de nuestro Producto Bruto colocado en China, estamos en el área de influencia de Estados Unidos y hoy más que nunca a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es cómo nos paramos teniendo en cuenta la desarticulación de las distintas instancias multilaterales que había en América del Sur, ¿no? Tengamos en cuenta que el G20 es producto de la crisis, pero esta va a ser la segunda oportunidad en los 10 años de vida de las cumbres de jefes de Estado del G20 en donde el país anfitrión es un país en crisis. El primer país y el de menor Producto Bruto de todos los 20. A eso iba. El primer país en crisis fue en los Estados Unidos de George Bush cuando convocó a la primera cumbre. Pasaron 10 años y el G20 vuelve a reunirse en un país en crisis, que es Argentina. Y Argentina es la economía de las 20, la 20ª. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de encontrar cómo pararnos, dónde pararnos y qué marco de alianza privilegiamos. Último dato, mientras Trump aterriza en Buenos Aires, él va a venir con John Bolton, su consejero en Seguridad Nacional, que fue colega mío en Nueva York porque él era el embajador de Estados Unidos ante la ONU. Pero Bolton se va a trasladar a Brasil para reunirse con Bolsonaro. Y entonces acá se abre otro escenario en donde a mí me parece que lo peligroso es que Brasil y Argentina empiecen a competir por el favor de Washington, en lugar de buscar un marco de complementariedad. Mira, a mí me parece que Estados Unidos tiene una contradicción adentro de sí mismo, que es que les gusta ser un país aislado y les gusta ser el imperio del mundo, y no se puede hacer las dos cosas. Es como contradictorio. El marco general, todas estas cosas que estamos viendo, ¿no?, de cerrazones, de guerra, de proteccionismo, todo esto, tiene una palabra que lo identifica, que es miedo, ¿no? Miedo al diferente. Entonces, miedo al diferente, no a la inmigración, no al de la otra religión, no al que viene a comerciar con vos, no al otro, ¿no? Yo no creo que el miedo lleve a grandes construcciones. Yo la verdad que creo que nosotros tenemos que seguir apostando a mayor interacción y no a menor interacción. Ahora, en política exterior, ¿vos qué tenés que hacer? Lo que podés hacer por vos mismo, lo haces por vos mismo. La fuerza que vos tenés es tu poder, es tu fuerza. Lo que no tenés fuerza suficiente, tenés que buscar socios, como en la vida, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son tus socios y dónde podés tener más influencia? Yo creo que en nuestro barrio, ¿no? Entonces, yo creo de verdad que nosotros no podemos entrar en la guerra de Estados Unidos y Rusia. Me parece que tenemos influencia en América Latina. Me parece que podemos tener influencia en América Latina.
me parece que tenemos que hacer la apuesta a mayor interacción ahí. Y mayor interacción ahí quiere decir lo que el presidente Macri dice, el acuerdo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Un sector muy proteccionista como es el Mercosur, un sector muy abierto al mundo como es la Alianza del Pacífico, que es Chile, Perú, Colombia y México, son 200 millones de personas. Y ahí tenemos que construir nuestro espacio para poder pararnos frente a esta cosa monstruosa, me parece a mí. Sí, a veces, digamos, el camino del infierno está abonado de buenas intenciones. Yo creo que la diplomacia argentina tiene que mantener la estructuración con Brasil y tratar de consolidar el Mercosur. No veo a Brasil en esa misma actitud. Por primera vez se ha vulnerado casi un acuerdo tácito entre ambos países, que cuando asume un presidente el primer viaje es al país vecino. El propio Mauricio Macri viajó a Brasilia a entrevistarse con Dilma Rousseff, aún con una Dilma Rousseff en decadencia. Bolsonaro nos manda un mensaje. Su primer viaje es a Chile. Y indudablemente que este es un dato que va a haber que tratar de trabajar mucho desde la Cancillería para ver qué es lo que está pasando allí. El otro tema que veo es que es un escenario complejo y la pregunta de Jorge fue ¿en qué lugar Argentina, cómo se maneja la diplomacia argentina en este mundo complicado, digamos? Bueno, yo creo que la Argentina tiene que tener una posición pragmática. Creo que la política del presidente Macri ha sido correcta en términos de la diplomacia presidencial, de volver a interactuar con los países centrales, con Estados Unidos. China es un factor que no se puede desconocer en términos de lo que compra, pero el intercambio comercial con Argentina es deficitario. O sea, le vendemos menos de lo que ellos nos venden. O sea, hay una diferencia de déficit comercial de aproximadamente 2.000 millones. Y en China hay una visión también de dominación y de depredación. Su política en el África ha sido muy mala para los países africanos. Y hay un dato complicado en términos de la venta de nuestros commodities, de la producción de la soja. Están comprando poroto de soja y ya están industrializándolo en sus plantas, tanto la harina de soja como el aceite de soja. ¿Qué quiero decir? Que en cualquier momento también van a encontrar el lugar sustituto donde hacer los cultivos. Su visión, yo comparto que es una visión de avance, de dominación, que hay que mantener la interactuación, por supuesto. Habría que preocuparse por vender producción industrializada. Hay que ver si ellos quieren comprarla. Son procesos de mediano plazo, pero pueden ocurrir en donde hay que preverlos. Habrá que buscar nuevos mercados. Recién alguien, Jorge o Federico mencionó la India. En fin, el sudeste asiático. El sudeste asiático. La Argentina árabes. tiene que tener una visión amplia en materia comercial. Ahora, en el enrolamiento político, para mí tiene que mirar al norte, tiene que mirar a Estados Unidos. Esta es una visión mía. Ahora, el planteo sintético sería mirar al mundo, ir al mundo desde la región, desde lo que somos, desde nuestros vecinos. Lo concreto, si no estoy mal informado, es que llegamos a esta cumbre del G20 en Buenos Aires siendo anfitriones sin haber logrado o sin habernos propuesto o sin haberse planteado la necesidad de llegar con un acuerdo con nuestro vecino que es Brasil y México también, que es parte de la región. O sea, los latinoamericanos van sin ninguna... Tenemos un problema ahí. No somos trío en ese... Peña Nieto se está yendo y Temer también. Estamos sin presidentes. La figura latinoamericana más importante es Mauricio Macri. Digamos, Temer y Peña Nieto va a estar un día, tiene que ir a entregar el poder mañana. Claro. De todas maneras, digamos, tenemos tres problemas. Porque si miramos el último año, digamos, de preparación de la cumbre, yo coincido con lo que dice Eddie, tenemos cero coordinación con nuestros dos socios latinoamericanos.
México ha estado envuelto en su conflicto doméstico. Que te interrumpa un cachito para completar esa idea, porque nosotros hablamos de que está bien los liderazgos, pero las instituciones, o sea, se supone que las instituciones van a permanecer y decimos que no llegamos a acuerdos porque cambian los liderazgos. Entonces, me parece que, o sea, yo veo una debilidad en el consenso regional. Es que es así. Vecinos. La mesa del G20 tiene dos tipos de jugadores. Están, en inglés se dice los rule makers y los rule takers. Los que hacen las reglas y los que cumplen las reglas. Obviamente, el mundo emergente está en el segundo pelotón, el de los rule takers. ¿Cómo uno puede meter la cuchara en el frasco de dulce de leche? Juntándose con otros que son como uno, para tratar de acordar una agenda o, aunque sea, consensuar algunas definiciones comunes para llevar a la mesa de negociación, sean latinoamericanos o no. A mí me parece que la salida para Argentina está en buscar un marco de alianzas, porque de lo contrario, la posición de Argentina, presentada de modo singular, no tiene ninguna posibilidad de inserción real en el mundo. Necesitamos socios. Y en ese sentido, México ha estado en su propia crisis política, Brasil ha estado en su propia crisis política y económica, y Argentina ha estado en su propia crisis política. La verdad que las autoridades de Argentina, la principal emergencia de la mañana cuando se levanta en el último año ha sido mirar a cuánto está el dólar. No como yo armo, consensúo con los presidentes de México y Brasil u otros países una estrategia para llevar a la mesa del G20. No estoy tan de acuerdo con eso, Jorge. A ver. Yo creo que con Brasil tenemos una relación importante. El presidente Temer, lo que pasa es que la realidad importa, como decía el general, ¿no? La única verdad es la realidad. Entonces, cuando vos estás cambiando el PRI por López Obrador, bueno, no es un tema menor, digamos, ¿no? Y estás cambiando los gobiernos de coalición brasileños con dominio del PT por Bolsonaro, tampoco es un tema menor. Ahora, dicho eso, con el presidente Temer, la Argentina tuvo un trabajo conjunto importante, focalizado, por ejemplo, en buscar el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y Temer era totalmente consciente que él iba a ser un presidente de transición con muy baja popularidad, que tenía que después que convalidar lo que él hiciera el próximo presidente, que no se sabía quién era, y trabajó con la Argentina en ese sentido. En ese contexto, el presidente Macri dijo, bueno, tenemos que hacer un acuerdo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. La Argentina invitó a Chile como su invitado al G20, ¿no? Y la Argentina trabajó en eso con bastante soledad porque Brasil se había retirado, había destruido 10 puntos de su Producto Bruto en la crisis económica fenomenal que tuvo, el lavallato, la precariedad de Temer y la emergencia Bolsonaro, que fue bastante reciente. Entonces, la verdad que la Argentina ahí trabajó un poco solo, no porque quiere estar aislado, sino porque le faltaba acompañamiento de alguna manera. Y hay que reconstruirlo. Yo creo que las relaciones entre los países son permanentes, no de momento. Así que, o sea que no llegamos a expresarlo en este G20, pero ese es el camino. Es el camino y de alguna manera está conversado con la dirigencia brasileña. Bolsonaro no, pues es muy reciente, hay una muy incipiente conversación. Pero es lo que dice Pichetto recién, el desafío es tener esos acuerdos, eso es un desafío para la diplomacia argentina y yo creo que para la diplomacia de la región, porque Brasil solo tampoco va a ser el dueño del mundo, ¿no es cierto? Entonces, México tiene un problema muy serio que es su relación con Estados Unidos, que ahora, bueno, vieron las declaraciones estos días del presidente Trump, que va a ordenar que tiren a matar en la frontera de México, ¿entendés? El mundo está complejo, pero lo importante es tener claras las ideas grandes, me parece. Yo creo que tenemos un problema en términos de, digamos, el esfuerzo del gobierno de ir al encuentro de la Comunidad Europea y choca con una realidad, que los países europeos tienen una mirada proteccionista frente a la producción primaria argentina. Cuando el presidente Macri visita Francia, 2 días antes, las imágenes cuentan. Así como fue un error de la diplomacia política argentina de la anterior canciller, un error grave, opinar sobre el proceso político en marcha en Estados Unidos
y expresar sus preferencias, esa es una tontería. En el manual de la diplomacia está aplazada. Talleyrand, el canciller francés, la hubiera echado de Francia. También fue una tontería poner una foto de Macri con Haddad una semana antes del proceso electoral brasileño. Una tontería de alguno que tenía alguna simpatía por el PT. Los procesos electorales hay que dejarlos correr. Y la realidad de las imágenes tienen un poder extraordinario. Cuando Macri va a Francia y además desarrolla toda una diplomacia en términos del intento de Argentina de colocar sus productos primarios, Macron 3 días antes se saca una foto con los productores lecheros con unas botas de goma trabajando en el campo. Y la posición de Francia es inflexible. La defensa de los productores primarios franceses es irreversible, no se modifica. Entonces, ¿qué es lo que cómo podemos integrarnos? Si nuestra producción central o primaria, la carne, los productos agrícolas, son un tema central en el desarrollo del comercio argentino. Es un mundo complicado que se cierra y por más que haya intenciones de hablar de baja de aranceles, ninguno baja. Ninguno reduce aranceles. Y al contrario, tienen políticas incluso sanitarias que son restrictivas en el esquema del comercio. Aplican reglas sanitarias para impedir el ingreso de productos. En fin, esto me parece que es el mundo real. Después están los fines, los las buenas objetivos. Las buenas noticias es que existe otro mundo muy demandante para la Argentina, el sudeste asiático. Asia, sí. Nuestro quinto socio comercial, ¿quién es? Vietnam. ¿Quién hubiera dicho eso, no? O Egipto, el comercio que tenemos con Egipto, otros países árabes. La Argentina tiene un activo a desarrollar que es ser un proveedor de seguridad alimentaria. No digo de grano, no sé, de seguridad alimentaria. Y eso, bueno, hay que desarrollar eso. Eso requiere un acuerdo político interno, que nos dediquemos a eso de verdad. Bueno, pero esos son los desafíos. No todo es Europa, Estados Unidos, como era en el siglo XIX. Tampoco es todo China, Rusia, Estados Unidos y Europa. Hay otras alternativas y la Argentina trabaja en conjunto con otros países de la región. Brasil, que se ha convertido en una gran potencia alimentaria también. Me parece que tenemos mucho que ha fracasado. No, pero en el producto cárnico Brasil ha fracasado, ha provocado un escándalo internacional. Bueno, por eso la seguridad argentina en esa materia es su experiencia, su historia. Sí. El ingreso... A nosotros nos falta volumen que tenemos que hacer crecer. No, pero me parece interesante la mirada de Federico porque yo doy por muerto el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Creo que el gobierno se equivocó y perdió 3 años. Y el país perdió 15 años, porque en el año 2003 yo me acuerdo que estaba presidiendo las Relaciones Exteriores en Diputados y ya era inminente la firma del Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea. Pero me animo a decir que está muerto porque las camisas amarillas en las calles de París y en las calles de las principales ciudades francesas tenían una fuerte connotación rural. Era la población rural de Francia, no ya pidiendo más subsidios, reclamando sino por tarifas, pidiendo que se vaya Macron. Y reclamando por tarifas. ¿No? Entonces me parece a mí que eso, más la salida que se va a verificar el 29 de marzo, pasado mañana, el 29 de marzo del 19, del Reino Unido de la Unión Europea, van a deconstruir ese mapa. Ya nosotros no podemos considerar como una prioridad lograr un acuerdo de libre comercio con los países de la Unión Europea que claramente van hacia un esquema de mayor proteccionismo. Pero en cambio, en el sudeste asiático perdimos sí nada. tenemos una oportunidad. No perdimos nada. Nunca nos compraron. Tiempo. ¿Por qué tiempo? Si nosotros hubiéramos querido hacer un acuerdo de libre comercio con el sudeste asiático, los argentinos no lo hubieran aceptado. Brasil no lo hubiera aceptado. Hagamos un acuerdo de libre comercio con Singapur, que es la economía más abierta del planeta. ¿Lo queremos hacer? Vamos al Congreso a ver qué opinan los compañeros de ustedes. Pero a ver.
Federico, acá hay políticas de Estado. Más allá de la visión crítica que se pueda tener sobre el gobierno anterior en algunas temáticas, reconozcamos algo. La irrupción en el sudeste asiático, en el África, en países que antes nunca comerciaban con Argentina, el gobierno anterior lo hizo. Digamos, la continuidad de esas políticas... Muy poquito. No, lo hizo. Vietnam... Vietnam abrió sí, embajadas. Vietnam sí. Abrió las embajadas. Bueno. Y uno ve el comercio con esas embajadas. Eso demuestra que comerciamos cuando 20 hay, millones de dólares. Eso demuestra que cuando hay continuidades puede haber logros. Yo no quiero criticar los anteriores. No, pero no estoy haciéndolo, Porque... estoy recordándolo como un hecho positivo. Sí, yo también. Como vaca muerta. Sí, eso digamos, lo inició el gobierno anterior y lo continúa el gobierno. Totalmente. Y las inversiones son centrales. Totalmente. Y ese es el proyecto que puede darle autonomía. Totalmente. Pero digo, nosotros tenemos un nivel de protección que no tiene ningún otro país de la Tierra. Así que para llegar a un nivel normal tenemos que hacer un cambio interno nosotros enorme junto con Brasil. Si no estamos dispuestos a hacerlo, bueno, seguiremos aislados en un mundo que cada vez se vincula más. Y nos iremos de las cadenas de producción y de las cadenas de valor, que es lo único que le puede dar trabajo a los argentinos. Pero bueno, ahí hay un debate más de fondo. Sí, claro. ¿Sabés qué pasa? Que vos competís con asimetrías tremendas. China tiene un sistema de producción capitalista comunista que va incorporando de a poco grandes franjas de la población con trabajo barato, con producción mucho más barata, que te irrumpe en el mercado argentino en determinados rubros y te liquida. Por eso hay que ir de a Y te poquito. manda a la gente a la calle. Por eso hay que ir de a poquito. Y la pregunta es, ¿dónde va la gente cuando pierde el empleo? Y hay que generar oportunidades. Entonces, digo, hay que tener visiones que también tengan que ver con la defensa. Vos no podés cerrar una puerta si no abrís otra, eso estoy de acuerdo con vos. Sí, y algunos temas hay que cuidarlos. Digamos, Totalmente. la industria, lo fabril de los sectores urbanos, Totalmente. eso hay que cuidarlo. Totalmente. Ustedes abrieron hasta importación de tomate. La verdad, una estupidez absoluta del señor Cabrera. O importaban cerdo. No, pero son elementos que definen una idea equivocada. Depende de lo que abrimos. Abrimos 140 pero- mercados. Entonces pero vos liquidaste podés cerrar una puerta y abrir otras. Pero liquidaste la incipiente producción porcina, No. el desarrollo porcino en provincia de Buenos Aires, en provincia de Río Negro, en provincia de Córdoba, la incorporación de una carne argentina, que no hay necesidad de traer de Dinamarca cerdo congelado con una licencia sanitaria. El tema del G20 es seguridad alimentaria. Eso. Empleo, Ese es el tema de la Argentina. las nuevas tecnologías, la liquidación del empleo, sí, son temas importantes. Y la infraestructura del desarrollo. Sí. Ahora, la verdad, seguridad alimentaria con cerdo de Dinamarca con 6 meses de licencia sanitaria. Nosotros generamos Está alimentos bien, para 400 son temas millones de menores, pero marcan también. No nos vamos a asustar porque alguien trae un chanta a la Argentina. No, lo Me trae parece. un determinado supermercado. Sí, pero el problema de ese supermercado. Pero tiene una vinculación con el gobierno. No. Sí. Sí. Dejémoslo ahí porque yo te respeto mucho y no vale la pena bajar el debate. Lo concreto es que siempre vamos a terminar desembarcando en la Argentina. No, yo no porque quiero es el bajar tema- el debate. Somos la que Argentina, somos somos la la Argentina, vivimos acá y el G20 se va. Pero somos un maravilloso país, así que no tenemos que tenernos fe en nosotros mismos. Podemos ser 10 veces más de lo que somos. No estamos ahí cuidando la cosita que somos. Nosotros podemos crecer de una manera espectacular en el mundo. Es una gran oportunidad del mundo para nosotros. ¿Este G20 en Buenos Aires va a tener algún efecto hacia eso? ¿Puede tener algún efecto hacia el despegue de la Argentina? ¿O es hacer el evento, que salga bien, hacer la foto de los demás y esperar lo que viene? Vamos Yo a formar tengo- parte de la troika que viene, ¿no? En la próxima reunión del G20 se organiza con 3 países, uno vuelve a ser la Argentina. La Argentina tiene una posibilidad. Se ha metido en un camino, hay que caminarlo. Siempre podés volver para atrás, pero la verdad que podemos caminarlo. Yo tengo una visión también esperanzada. Argentina puede cambiar su eje de decadencia y me parece que el futuro argentino está ligado al desarrollo fundamentalmente productivo, hidrocarburos, gas, petróleo, minería, la Patagonia como eje central del desarrollo, la integración del país con todas sus potencias creadoras. Me parece que Vaca Muerta, me parece que el gas, el petróleo, la autosuficiencia en materia energética,
el desarrollo nuclear, la discusión también sobre estos temas que tienen que ver con el tema ambiental, con la Laudato Si, aparecen los muchachos diciendo no hay que hacer nada. Este es un debate también para Argentina. La visión productivista, no nos podemos comprar todos los discursos hiperambientalistas. Hay que hacer producción minera. Canadá lo hace y cuida el medio ambiente. Este discurso no a la minería cuando tenemos riquezas importantes en Argentina que están sin explotar. Chubut tiene la principal mina de plata, que se llama Navidad, en el medio del desierto de Gastre. No está la explotación, porque la legislatura dictó una ley que prohíbe la minería, cielo abierto, bla, 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 bla. A ver, hay que colocar el acento desde el Estado para el control del medio ambiente, pero hay que hacer minería, porque genera empleo calificado, porque mueve a los pueblos, porque genera recursos para el país. Hay que sacar oro, uranio, litio, todo lo que tenemos, gas, petróleo. El otro día, y Jorge es asesor de la gobernadora en un tema muy sensible también para el país, que es Malvinas, el gobierno nacional tomó una medida realmente muy interesante, porque Tierra del Fuego ventea gas. Y no podía hacer producción petroquímica en el territorio. Y el gobierno nacional tomó una medida que creo que va a cambiar el perfil productivo de la isla. Del esquema de ensamble, que a veces es costoso en el terreno fiscal, puede llegar a pasar a una producción de alto valor y de rentabilidad y de gran potencialidad económica. Yo creo que por ahí pasa el futuro y también para mí es el sector más vital el que puede lograr en este escenario y en futuros escenarios inversiones importantes. Después tenemos la Argentina de las villas. Esta Argentina que nos agobia, que forma parte del escenario también de esa violencia social, de esa fragilidad del pacto social, de problemas culturales, educativos, nos hacemos cargo del ajuste social de todos los países limítrofes. Esto choca con nuestra cultura histórica de la apertura. Bueno, son temas a analizar y a revisar desde el punto de vista de la defensa del interés nacional. Y que este debate está en el mundo. Yo no digo tener una visión xenófoba ni poner un muro. Digo, analicémoslo. Este año ingresaron 400.000 latinoamericanos pobres de pobreza extrema en la Argentina, que fueron a parar al corazón del conurbano o a las villas de la capital. Son pobres de pobreza extrema. Digo, la Argentina se hace cargo, es un país generoso, brinda educación, salud pública, sigue siendo un gran país si comparamos todos los países que nos rodean. Si comparamos y analizamos a Bolivia, a Paraguay, al propio Chile, que no tienen universidad pública. En fin, Argentina sigue siendo un gran país. Ahora, nos tenemos que hacer cargo de una estructura social pobre y extrema, que además va al conurbano. No hay política migratoria, no hay readecuación, no hay demanda de trabajo. Argentina no crece, la pregunta es si es sostenible esto en el tiempo, en el mediano plazo. Entonces, el G20 sé que es un tema, tema árido. Sí, no, si alguien quiere hablar sobre No, yo me acuerdo un día, nos reímos mucho con Jorge Argüello. Él era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, yo era diputado, y recibimos al secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Y entonces Jorge le pregunta, dígame, ¿cómo es esto del socialismo de mercado? Y entonces, bueno, el vietnamita nos explicó que, bueno, cómo pasaban del hipercolectivismo a decirle a la gente, si ustedes producen más de lo que venía produciendo, la diferencia es suya y hace lo que quiere. Entonces dice, bueno, ese es el socialismo de mercado. Yo le dije, creo que eso es el capitalismo, pero bueno, pero por ahí nosotros necesitamos un poco de socialismo de mercado, ¿no? De que el Estado genere acciones de la sociedad que le den trabajo a toda esa gente. Y este año hicimos dos cosas. Primero, modesto lo de Pichetto, porque la propuesta esta de generarle una ventaja impositiva al uso de gas
de Tierra del Fuego en la industria de producción de petroquímica de Tierra del Fuego tuvo una fuerte injerencia el peronismo y Pichetto en particular en la negociación con el gobierno, pero la otra cosa que hicimos fue un proyecto de urbanización de 4.000 villas, barrios de emergencia, sí, villas, en todo el país. Entonces ahí hay una evidente necesidad de trabajo para desarrollar, y bueno, si hay un montón de gente que necesita trabajo y hay una enorme necesidad de trabajo, lo que hace falta es organización y llevar una cosa a la otra, ¿no? Ese sería un proyecto de socialismo, de la parte socialista, del socialismo de mercado que habría que llevar adelante. Es el título de la crónica, ¿no? Pinedo diciendo necesitamos socialismo de mercado. Yo creo que el desafío es crecer. Para poder contener y tener el espíritu amplio del preámbulo y de que, como dijo Teresa May, la gente pueda circular, el desafío es el crecimiento. Si Argentina no crece, estamos en dificultades. Pero hay que entender en el mundo en el que estamos viviendo. Mirá, hace unos días visitó Wade y tuvimos un muy rico diálogo con Tom Friedman, que es el columnista estrella del New York Times. Y él usó dos palabras reiteradamente durante la entrevista. Habló de la velocidad del cambio y habló de la imprevisibilidad de los acontecimientos producidos por esa misma velocidad. Entonces a mí me parece que lo que Argentina tiene que proponerse, y esto debe ser una definición de fondo, es cómo ser capaces de imaginar cómo generamos la necesidad de nosotros. Estudiar nuestras ventajas comparativas, en esto somos fuertes y en esto somos débiles, buscar un marco de alianza con realidades parecidas, multiplicar entonces la potencia de nuestra voz en las mesas de negociaciones y de esa manera irrumpir. Yo no descarto para nada, y me parece una política inteligente, la de que el Mercosur acuerde con la Alianza del Pacífico una salida hacia el Asia. Yo creo que es una política correcta. Ahora, hace falta voluntad política, visión estratégica, condiciones atmosféricas propicias, digamos. Esto quiere decir una buena lectura de lo que está pasando en el mundo, porque el mundo cambia por horas, ya no cambia por siglos, ¿no? Así que eso me parece que es la principal demanda que tenemos que tener sobre nuestros líderes. Sí, esa es la política exterior de Argentina. Ahora, no se puede ser un país tonto, un país ingenuo. En un mundo complejo, tener una visión de ser el Estado benefactor sobre la periferia, sobre migrantes extranjeros que ocupan servicios. Creo que hay que generar políticas... de la preocupación de Pichetto últimamente. No, lo que digo es que hay que generar políticas de reciprocidad. Si nosotros nos hacemos cargo de atender en nuestros servicios de hospitales a ciudadanos de distintos países que incluso vienen a atenderse, me parece que hay que encontrar caminos de reciprocidad. Bolivia nos vende gas. Bolivia nos vende gas a precio de mercado internacional. Implacable. El Evo es implacable. Digamos. Y además, el argentino en Bolivia es extranjero. Extranjero. Y hay un control muy rígido respecto al tema de la residencia y a qué vas a Bolivia. Lo que digo es convenio de reciprocidad. ¿Con qué nos pagás? ¿Con qué nos paga Paraguay? ¿Con energía? ¿Con qué nos compensa? ¿Qué pasa con los ciudadanos argentinos cuando van a Colombia o van a Chile? ¿Qué pasa si te pasa un accidente en Chile y no tenés ninguna posibilidad de que te atiendan si no tenés plata, si no tenés la tarjeta? Lo que quiero decirte es que me parece que hay que reformular algunas cosas, manteniendo nuestra tradición, manteniendo nuestro espíritu, digamos, amplio que hemos tenido siempre, esta cultura de recibir a todo el mundo. Yo soy también un producto pero sin italiano. perder la autoestima. Pero a ver, haciéndolo pero no un mundo ingenuo, una visión ingenua. Porque este debate que esbozamos muy ligeramente, está en el mundo. Está en el mundo, incluso de posiciones más extremas. Trump plantea el muro frente a la corriente migratoria que viene de Honduras y le va a tirar. Además van a tirar están preparando incluso una represión armada frente al intento de querer cruzar la frontera. Italia, el problema de la migración africana, este es el debate que está en el mundo. ¿Qué pasa con corrientes migratorias de extrema pobreza
desesperadas, que van a países de mayor bienestar, que prestan servicios, que tienen posibilidades. La Argentina tiene un sistema de seguridad social impresionante, casi nórdico, que forma parte también de la situación fiscal que tiene la Argentina. Que también hay que preguntarse, si no crecemos, ¿qué pasa con este modelo de la seguridad social que se lleva el 65% del presupuesto nacional, 72,5% del gasto primario? A ver, yo tengo un corazón también, una mirada por pertenencia histórica, porque vengo de una familia de trabajadores. Ahora, la pregunta es, ¿se puede sostener esto si no crecemos 5 o 6 puntos anuales 10 años seguidos? ¿Se puede tener esta visión nórdica finlandesa? El problema es que viene el Fondo Monetario y te termina poniendo el ojo ahí porque es una cuenta que se... Bueno. Pero eso es una discusión interesante. Igual, miremos lo que pasa con Angela Merkel en Alemania, ¿no? La principal causa de su reciente anuncio, que abandona la presidencia de la UDC y no se va a volver a postular para canciller de Alemania, la mujer más poderosa de Europa, ¿Y la derrota electoral? Tiene que ver con la cuestión migratoria, cuando ella habilitó el ingreso de 2 millones de inmigrantes que escapaban de las guerras que Occidente produjo en sus países. Sí, señor. Yo creo que Angela Merkel procedió con responsabilidad. No solamente hay que hacer lo que a uno le conviene en el momento, sino que uno tiene responsabilidades cuando está frente de realidades políticas. Y la verdad que era no recibir a esa gente, era condenarlos a que los masacraran. Los países más ricos tienen la responsabilidad de hacerse cargo de la situación que ellos mismos han contribuido a generar en el mundo, en el norte de África, en Medio Oriente, en América Latina. Me parece que ahí está faltando visión estratégica, pensamiento grande, liderazgos fuertes, pero fuertes no en el sentido de capacidad de agresividad, sino fuertes en la concepción de que en definitiva lo que tenemos que hacer es mejorar el mundo. Yo comparto esa visión humanitaria y es la causa de la derrota electoral y de su renuncia. Merkel dijo, yo no nací canciller y me voy de la política, termina mi mandato. Pero la única verdad es la realidad, como dijo también acá nuestro amigo el compañero Pinedo. Ese pensamiento que yo lo comparto, que acaba de expresar Jorge, la más media de esos países está en pleno discusión y debate y están creciendo los sectores de la ultraderecha. Eso lo tenemos que acordar con los países vecinos, la verdad. No es nuestro caso, digamos. Sí, no, en nuestro caso. Vos fíjate que sí. Nosotros, me parece que tenemos que tener... Tiene su expresión también. Pero digo, deberíamos tener si tenemos una estrategia regional, tienes una estrategia compartida y entonces, si podemos pensar a futuro, por ejemplo, vamos a compartir la política de defensa con Brasil, o con Brasil y Chile, por ejemplo, ¿no? Cosas provocativas. ¿Cómo no podemos sentarnos con nuestros países vecinos a decir, bueno, a ver, tengamos una política común de servicios sociales, de desarrollo económico, a ver, ¿cómo vamos a integrarnos? Integrarnos es lo que dice Miguel, tenés que tener reciprocidad, tenés que tener sentido común, inteligencia. Es decir, esto no puede ser el socio bobo que ni siquiera habla con el otro, es un poco ridículo, ¿sí? Yo tengo 2 preguntas más para ir redondeando. ¿Es la primera vez que viene un mandatario británico desde Malvinas? Creo que sí. ¿El primer ministro? Creo que sí. Si no es el primer encuentro, hubo un encuentro en Chile. Pero en Argentina creo que sí. ¿Eso tiene un significado especial o en el marco del G20? Viene por el G20, ¿no? Especialista en Malvinas es ese señor que tenés acá. El 60% de la producción británica se coloca en el mercado continental europeo sin pagar aranceles, hasta el 29 de marzo, que se inicia el periodo de desacople. El 40% del Producto Bruto Interno de las Islas Malvinas es la pesca, nuestra pesca. El 80% de ese pescado se exporta sin pagar aranceles a la Unión Europea. Por lo tanto, cuando se verifique la puesta en marcha del Brexit, el Reino Unido va a necesitar desesperadamente nuevos mercados. Y eso es lo que explica este vuelo que se acaba de acordar a Brasil. La posibilidad de que la pesca británica y lo que produce los británicos en Malvinas llegue
a otras economías sudamericanas, excluyendo a la Argentina. Así que en ese contexto y como parte de una estrategia inteligente del Reino Unido, yo creo que hay que entender las bilaterales, no la presencia de May en la cumbre del G20 porque va de suyo, pero sí las bilaterales que se van a verificar con las autoridades argentinas. No creo que mueva nada en el escenario de Malvinas. Lo que me parece que además Inglaterra hoy está en un escenario de debate bastante complicado. El acuerdo que hizo May con la Comunidad Europea difícilmente pase por el Parlamento. Hay todo un debate, incluso de los propios, que están rechazando este acuerdo. Se vota en diciembre, ¿no? Se vota en diciembre. Y el otro tema central es que Inglaterra se va del Brexit, pero con el Brexit se va de Europa, pero quiere tener el mercado. Y bueno, y hay una complejidad también en ese sentido. Mantener ese mercado de 450 millones de habitantes, ¿no? Igual es muy importante que la Argentina mantenga no solamente el reclamo de Malvinas, sino también una política propia de acción para llevar al Reino Unido a la mesa de negociación. Cuando un país dice vamos a solucionar los problemas por medio de la negociación y lo vamos a solucionar pacíficamente, no está diciendo palabras nada más, está diciendo que en el marco jurídico legal de las Naciones Unidas, cuando vos decís por negociación pacíficamente, quiere decir que tenés que negociar de buena fe. Entonces, vamos llegando al momento en que tenemos que poner sobre la mesa que hay que negociar de buena fe, las dos partes. Y la última, por mi parte, tiene que ver con... Han dicho ustedes acá que, bueno, sí, el G20 hecho en Buenos Aires es una oportunidad para la Argentina, no es la oportunidad de nuestra vida, pero va a haber más visibilidad, estamos en el mundo, estamos con todas las consideraciones que se hicieron en el juego de las 20 economías más grandes del mundo, aunque seamos hoy la 20ª de esas 20. Ahora, para que sea positivo el resultado, tiene que poder darse el evento, y lo que la realidad argentina puso en duda en los últimos días en la coyuntura fueron estos temas de seguridad y una cantidad de medidas tomadas para garantizarla, pero bueno, hubo algunos desajustes, digamos, en el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires con el tema del fútbol. Estamos en un contexto de crisis social. Naturalmente, este tipo de cumbres generan protestas de sectores más ideológicos o arrastran otro tipo de conflictos locales también. ¿Cómo ven ustedes el ponerle el moño a este paquete en el marco de lo que acabamos de vivir el fin de semana pasado y el acontecimiento que viene? Yo creo que lo del fútbol fue angustiante y absolutamente triste, ¿no? Nos generó depresión social, ¿no? Porque uno se da cuenta lo difícil que es salir de ese nivel deplorable, ¿no? De las mafias y de los violentos y de los inútiles y de toda esa cosa. Es difícil, pero creo que estamos en condiciones de ser la otra Argentina también. La Argentina tiene esas cosas, ¿no? De Borges y el jefe de la barra brava de cualquier club, digamos, tiene esa cosa. Así que bueno, esperemos que ahora venga Borges. ¿Te contesto políticamente correcto o te contesto lo que pienso? No, incorrecto mejor. A ver, yo creo que va a haber un esfuerzo de la seguridad argentina, pero este evento tiene un control de las superpotencias, incluso un esquema de tecnología, de inteligencia y de gente en el territorio, y del espacio aéreo, y del espacio marítimo. A ver, esta es la verdad. Sí. Esto es así, y creo que no va a pasar nada, creo que se va a desarrollar en paz. Y va a haber algunos encuentros interesantes también. El del príncipe saudí con Erdogan, si se da la bilateraliza, va a ser muy interesante. Encuentros tenebrosos. Bueno, muy agradecidos, pero en serio, por la visita de ustedes para dar este
esta previa del G20, palabras autorizadas. Muchas gracias a todos los que vinieron y nos acompañaron desde hace un año ya en todos los eventos, esta alianza con la UADE que ha sido tan productiva. Y Jorge, dale el cierre a la serie de eventos. Simplemente sumarme a lo que estás diciendo, agradecer a Federico Pinedo, a Miguel Pichetto. Es un buen cierre para un buen producto. Creo que tenemos que autofelicitarnos con la Fundación UADE, la revista Noticias y la Fundación Embajada Abierta, porque a lo largo del año hemos mantenido abierta la discusión, abierto el debate. Mucha gente se ha informado respecto de lo que significa el G20 en Argentina, y mucha gente no se va a quedar solo con las notas de color de los twitters de Donald Trump, o la cara de Angela Merkel, o la altura del presidente Putin. Por el contrario, creo que hemos contribuido a informar y a entender la importancia de este proceso que está viviendo el mundo en Buenos Aires este fin de semana. Déjame hacerle propaganda. Hizo un muy buen libro sobre el G20. Sí, totalmente. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? Vale la pena leerlo. Bueno, muchas gracias. Estuve ahí en la sala de partos. Sí, claro, estuve en las presentaciones. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias por el